Otra obra de Daniel Niemiecki, similar, es una intervención similar a la de San Francisco, es en el Royal Museum de Ontario, en Toronto, en Canadá, donde hay una construcción muy tradicional de principios del siglo XX, como la vemos aquí la fachada. En la imagen de la derecha vemos esa fachada. Y luego, al frente de ella y hasta la calle, viene esta intervención que hace Daniel Libeskind, que se va metiendo dentro de la antigua, pero con unas formas totalmente diferentes. Parece como si fuera un Transformer de esta serie, película, que ha habido varias películas, eh, con unas geometría igualmente supremamente compleja, en donde realmente, pues, como en los casos anteriores, no se necesita uno ser constructor para darse cuenta que esto es muy difícil de poder lograr con el sistema constructivo tradicional en mampostería. Eh, podríamos, de lo que nos muestran estos ejemplos, podríamos decir que se está produciendo eh, con el sistema de construcción liviano en seco algo similar a lo que se produjo con el concreto reforzado y con las estructuras metálicas en la construcción en la época de principios del siglo pasado, y que se proyectó luego hasta, digamos, a los años 60, más o menos, años 70 en algunas partes, de, que fue ese movimiento de lo que se ha llamado la arquitectura moderna, y que se extendió por todo el mundo, ¿no? Entonces, hubo un grupo de arquitectos muy importantes, todos: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, en fin. Pero esas concepciones arquitectónicas supremamente limpias, muy esbeltas, aquí desaparecieron todas las cosas ornamentales, que las construcciones quedaron únicamente las paredes, los cerramientos, muy austera, podríamos decirlo así, pero también una arquitectura, una construcción, tipo de construcción muy rápida de construir. En ese momento era muy rápido, hoy en día ya no es rápido, pero en ese momento era rapidísimo de construir, y permitía lograr, por ejemplo, luces muy importantes con elementos muy esbeltos. Miren, por ejemplo, esta placa de concreto, las luces que logra, ¿no? Con un voladizo a todo alrededor. Esto es una casa eh, que fue el pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona en el año de 1929. Sí, como les decía, primer cuarto del siglo XX. Esto pues nos parece muy normal. En todas nuestras ciudades tenemos barrios con arquitectura similar. Hay ejemplos muy buenos, ejemplos regulares, ejemplos malos, en fin. Pero el caso es que esto se propagó por todo el mundo. De hecho, fue el primer movimiento en la arquitectura que trasciende todos los continentes, que llega a todos los continentes, porque hubo arquitectura moderna en todos los continentes, ¿sí? Y claro, esto, pues, como decía, la génesis de todo esto viene de, por supuesto, la creatividad de esos genios de la arquitectura, y otros que algunos ya no los mencioné, pero fueron muchos más. Pero gracias a que había surgido el sistema de construcción del concreto reforzado y de las estructuras de acero. Sin esos sistemas de construcción no habrían podido desarrollar este tipo de arquitectura, ¿sí? Entonces, como decía, estos genios como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, de haber nacido
25, 30 años antes, no habrían podido lograr esto. No habían logrado trascender en la arquitectura como lo lograron, porque no habrían encontrado la forma de desarrollar esa teoría arquitectónica tan interesante que es el de la arquitectura moderna. Eh, en el caso, por ejemplo, de los edificios, este es un edificio de Mies van der Rohe en la ciudad de Nueva York, que es un ícono de la construcción, pero que realmente, pues, hoy en día nos parece supremamente normalito. Hay edificios muchísimo más altos, ¿no? Este nos parece pues, muy sencillito, muy geométrico, ¿no? Pero en su momento era una obra maestra la arquitectura por todas las innovaciones que contenía, por la simplicidad, por la limpieza y la rapidez que se construyó. La rapidez que se construyó y porque permitió algo muy importante, y es que las ciudades, sobre todo los centros urbanos, se empezaran a poder desarrollar las construcciones en altura, porque ya por la densidad que estaban teniendo las grandes ciudades en todas partes, pues el desarrollo a nivel horizontal era imposible. Entonces tenía que empezar a densificarse las ciudades gracias a el crecimiento en altura que permitían sistemas como el concreto y las estructuras de acero. Aquí obras geniales de la arquitectura moderna. Miren, por ejemplo, esos voladizos en la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright en el estado de Pensilvania, o la famosísima iglesia de Ronchamp en Ronchamp, pues que es una población en Francia de Le Corbusier, ¿no? Entonces aquí también vemos unas formas y unos voladizos que, como acabo de decir, eran imposibles de lograr con los sistemas constructivos tradicionales, ¿no? De luces pequeñitas, espacios muy cerrados, alturas muy limitadas, ¿sí? Aquí no. Esto les brinda a los arquitectos una serie de posibilidades que, gracias a lo cual, pues, pueden lograr estas genialidades. Eso es, guardando las proporciones, un poco lo que está pasando ahora con los con el sistema de construcción liviano en seco, que le está permitiendo a los grandes genios de la arquitectura contemporánea, ya mencionamos algunos, Walter Gropius, Daniel Libeskind, entre otros, que tienen unas concepciones arquitectónicas de volumetrías supremamente complejas, irregulares, que están haciendo, necesitando, digamos, están forzando al desarrollo de sistemas constructivos mucho más versátiles. Y ahí han encontrado que el sistema de construcción liviano en seco pueden llevar a la práctica, a la realidad, a hacer realidad este tipo de diseños. Aquí vemos un muy buen ejemplo, que es un museo oceanográfico de Stralsund, una ciudad costera al norte de Alemania, que está enclavado en un centro antiguo muy tradicional, pero el encaje de esto con ese centro tan tradicional, pues es genial, porque es una obra que resalta totalmente. Sin embargo, está perfectamente integrada eh, mm, y que nos da una apariencia, como lo vemos en esta imagen, de que estas fachadas son muy ligeras, parecen como que fueran unas láminas de papel ahí como medio flotando en el aire, y realmente esa sensación es real, es decir, esto es muy ligero, es muy liviano, muy resistente, sí, muy resistente, sí, a todo lo que tiene que ser resistente una fachada, a los impactos, a las cargas de vientos, a la intemperie, en fin, pero muy liviano, supremamente liviano. Entonces, pues hace
evidente que fue una construcción muy rápida y muy fácil de ejecutar. Formalmente es interesantísimo esto. Aquí vemos a la izquierda el esquema básico y a la derecha ya la planta arquitectónica del proyecto final. A la izquierda, el esquema básico, como ustedes saben, en el esquema básico se plasma la idea original del diseñador a nivel de relaciones espaciales, a nivel de aperturas, a nivel de proyecciones, ¿no? Cómo se va a relacionar esa construcción con el entorno en que está, con las construcciones que ya vienen, con las vías de circulación, ¿sí? Pero no es necesariamente un indicativo de lo que va a hacer formalmente. Las formas amibáceas que vemos aquí son las formas amibáceas que vemos en cualquier esquema básico, ¿no? Pero acá vemos que esas formas amibáceas no eran solo la abstracción a nivel de relaciones, sino que ya quedaron como la expresión arquitectónica final del proyecto, ¿sí? Entonces, casi que ya desde el momento de la génesis, ya la transición al proyecto final, pues fue supremamente rápida, ¿sí? Eh, ¿Y por qué digo que generalmente de que esto es atípico? Porque es que, pues unas formas amibáceas, ¿cómo las puedo hacer yo realidad? ¿Sí? Estamos acostumbrados es que los espacios pues son ortogonales, en fin, mucho más cuadriculados, mucho más ortogonales, ¿sí? Pero este tipo de formas siempre, sin ser expertos, nos damos cuenta de que son simplemente intenciones, no se nos ocurre pensar que es que el arquitecto esté pensando en hacer estas formas porque ¿cómo vamos a hacer ese tipo de formas? Pues bien, aquí ya, gracias al sistema de construcción liviano en seco, se pudieron hacer realidad y la obra es un muy buen ejemplo del sistema de construcción liviano en seco. Aquí vemos en su interior, aquí lo vemos desde el mar, justamente, cómo se ve desde el mar. Fíjense, como les decía, lo tradicional que son las construcciones que lo rodean. Y es un contraste genial, es un contraste genial. Aquí también este museo oceanográfico, el museo en sí, es una obra interesantísima, es interesantísima. Y otra de las obras recientes, bien importantes, es toda esta cubierta que parece como un caracol, un envolvente del estadio de fútbol de Johannesburgo, donde se jugó la final del Mundial del 2010. ¿Sí? Este, este estadio no es nuevo, es un estadio que ya estaba, pero pues necesitaba que se le hiciera una serie de adecuaciones importantes para que pudiera ser sede de un campeonato mundial y era el estadio más importante porque aquí se jugó la final, como decía. Eh, y por otra parte, las graderías no tenían cubiertas, no tenían cubierta, ¿no? Entonces se hizo todo este proyecto muy interesante de una envolvente que arranca desde las fachadas y a manera como de la concha de un caracol va subiendo y se vuelca hacia el interior para generar una cubierta parcial de las tribunas del estadio. Eh, ¿Cómo se hizo esto? Eh, Hago énfasis en que esto era un estadio que ya estaba, que ya se había construido y luego esto fue una remodelación, una adecuación. Entonces, en una construcción que ya estaba, pues ponerle un peso adicional como el que podrían suponer esta fachada envolvente a todo alrededor del estadio, pues seguramente que esa construcción ni a nivel de estructura ni a nivel de cimentación estaría preparada para recibirla en sistema tradicional.
pero en sistema liviano sí. Aquí vemos cómo hay una estructura primaria en vigas y columnas, podríamos decirlo, en perfiles de acero de alma llena, y luego los bastidores que sirven de soporte a esas placas, que son unas placas de base cementicia, eh, que ya tenían el color integrado. ¿Sí? Entonces este juego de colores tan interesante que hacen acá, vemos unas color terracota, unas como color ocre, otras como un color arena, en fin, toda esa mezcla, unas color marrón, ese juego de colores, no es que ya una vez que pusieron las placas las empezaron a pintar, eso hubiera sido supremamente dispendioso, sino que esas placas se les aplicó color integrado desde el momento de su fabricación. Entonces hay unas técnicas para hacer eso y estas placas no requieren ningún tipo de acabado. Entonces era un acabado supremamente sencillo porque yo ya instalo la placa, tengo el bastidor, pongo la placa y ya tengo terminado todo. No tengo después que volver a hacer nada. Entonces, a nivel de costos y a nivel de velocidad de ejecución de la obra, pues fue supremamente rápido. Esta intervención la terminaron con varios meses de anticipación para el Mundial, la pudieron utilizar en otros partidos, en fin, para probar que todo el estadio, todas las dependencias, todo estuviera funcionando muy bien. Bueno, y pasando a otros países, China, pues obviamente con ese desarrollo económico que ha tenido China tan impresionante, ¿no? Que va a pasos agigantados a convertirse en la primera economía del mundo, si no es que ya lo es, pues por supuesto que a nivel de construcción también hay un desarrollo, unos avances muy importantes. China hoy en día es uno de los países donde más se utiliza el sistema de construcción liviano en seco y es también uno de los mayores proveedores de materiales para el sistema de construcción liviano en seco, ¿no? El caso, por ejemplo, de las placas de yeso, que es uno de los principales materiales que se utilizan como cerramiento en el sistema liviano en seco, pues es el principal consumidor, ¿no? Y aquí vemos una obra, solo una porque el tiempo no da para mostrarles más obras, pero una obra que me parece espectacular es la biblioteca de Tianjin. Esto es una ciudad que está un poquito al suroriente de Beijing. Eh, y es una biblioteca, pues, que es la que más volúmenes tiene impresos en el mundo, ¿no? En China todo lo que hacen es de carácter, pues, monumental, ¿no? Y es muy interesante, fíjense ustedes, estas como especie de agallas, ¿no? Esto podríamos decir que son las agallas de un tiburón. Y en los niveles bajos, en la parte de abajo, hay libros. Todo esto hay estanterías de libros, de libros, de libros. Y la gente se sienta y el libro está debajo de ese asiento. Debajo de ese asiento. Y los libros van subiendo y van subiendo y van subiendo. Y en todo esto tenemos, y ya, pues por supuesto, en los niveles altos, esto se vuelve es un cielo raso en forma escalonada. ¿Sí? Aquí lo vemos en esta imagen, pues es genial. Eh, es una construcción arquitectónica muy interesante, pero aquí lo mismo que comentaba en los ejemplos anteriores. Para poder lograr esto, yo tengo que hacerlo con un material muy liviano, porque si no, no se podría soportar esto. Y lo otro es un material que yo ya le pueda incorporar algo, si no totalmente, por lo menos sí en un alto porcentaje el nivel de acabado, para no estar, imagínense ustedes, uno con eh, aquí con andamios y todo esto, masillando y pintando y todo eso. Entonces, necesito materiales, necesito sistemas
el que, al igual que en el estadio de Johannesburgo que acabamos de ver, yo ya pueda eh, instalar mis materiales con un buen nivel de acabado ya, de tal manera que me haga mucho más simple y más ágil el proceso constructivo. Miren aquí lo que les decía de todas estas cintas, ¿no? En que se va descomponiendo. Qué interesante eso de cómo empiezan siendo eh, las fachadas, ¿sí? Una gran estantería de las fachadas, pero luego se va volviendo el cielo raso. Se van volcando hacia el interior y se va volviendo el cielo raso de la construcción. Bueno, en vivienda, otro ejemplo en Alemania. Alemania es uno de los países de Europa donde mejor trabajan el sistema de construcción liviano en seco. Y este es un ejemplo bien interesante porque es en vivienda. Y es en vivienda, digamos, no vamos a decir social, porque es que en Alemania, pues, cuando uno dice vivienda social, pues uno está pensando en una vivienda de unas características al estilo latinoamericano y pues esto no corresponde a eso, esto es de un nivel mucho más alto. Pero esto es un nivel muy medio en Alemania. Es un nivel, digamos, medio-bajo en Alemania, para el nivel de Alemania, y el lote donde se hizo esta construcción es un lote muy pequeñito. Es un lote muy pequeñito, es una esquinita muy, muy chiquita. Miren, miren, viene de aquí a acá, a partir de aquí ya empieza la otra construcción. Eh, pero gracias a esa versatilidad que decía tiene el sistema de construcción liviano en seco, se pudo hacer una construcción pues que es de un valor arquitectónico increíble. Esta construcción yo no la encontré como un ejemplo de la construcción liviana en seco, la encontré fue como un ejemplo de buena arquitectura. Esta es una construcción, este señor, el dueño de esta casa, puede darse el lujo de que su vivienda en un barrio de clase media baja en Alemania, en una esquinita de la cuadra, pudo hacer una casa eh, que es de talla mundial a nivel arquitectónico, ¿no? Que se muestra en las mejores revistas de arquitectura de todo el mundo, ¿no? Y es una casa súper sencilla, ¿no? Entonces, eso, miren el interior de la casa, lo genial. La solución del garaje, bueno, esto ya es mediante la proyección en voladizo de el segundo piso sobre el primero. Entonces le genera aquí un nicho que me está marcando el espacio del garaje para el vehículo, ¿no? Ya no tengo que hacer un cerramiento como haría en la construcción tradicional y todo eso. Aquí ya no lo podría hacer porque prácticamente me estaría montando en el andén, pero tengo mi garaje también. Una solución genial, realmente, una solución genial que nos muestra las posibilidades que brinda el sistema de construcción liviano en seco. Y eso también nos está llegando a Colombia. Aquí vemos una excelente muestra de una casa campestre con piscina en la ciudad de Cúcuta. Esto es obra de un arquitecto de Cúcuta, se llama Juan Manuel Villa, un arquitecto que tiene muy buena proyección a nivel internacional, digamos, de las figuras, podríamos decirlo así, de la arquitectura colombiana, y que también, pues, va en esa línea, su arquitectura, en esa línea de Frank Lloyd Wright, perdón, de Frank Gehry, de Daniel Libeskind, en fin, de estos arquitectos que manejan este tipo de volumetrías supremamente complejas y que han encontrado en el sistema de construcción liviano en seco pues la mejor forma de hacer la realidad. Aquí vemos las imágenes que recibimos cuando, esta es una obra del 2008 más o menos, 2007, sí, es una obra como del año 2007 y ahí
Eh, Estos son algunos de los planos que nos envió en su momento para pedirnos asesoría de cómo poder hacer esto. Al principio pues creímos que es que había algún problema con el archivo porque no entendíamos esas formas, que era lo que él quería hacer. Ya hablamos con él y nos explicó y sí, eso es la que yo quiero hacer esto. Entonces le dimos la asesoría y él hizo su obra muy bien. Un par de años más tarde, la revista salió en una reseña eh, que se hizo en una revista de arquitectura, que en ese número especial estaba dedicado a casas campestres con piscina. Y salió la casa, esta se llama la casa Samanes, es como se llama la casa. En otra de las charlas que vamos a tener al final de casos de éxito, la vamos a ver con un mucho mejor registro fotográfico. Aquí el registro fotográfico no es muy bueno porque es el tomado del periódico. Y lo he tomado del periódico precisamente por eso, para eh, mm, que fuera testimonio de esa anécdota de la construcción. Y es que en el año 2009, miren cómo apareció la reseña de la casa. Dice, es una casa definidas por el concreto, el metal y el vidrio. Entonces, la casa no era en concreto, no es en concreto. Lo que pasa es que, claro, esta forma de pronto, así desde lejos y con este colorido que nos da, eh, pues uno puede pensar que es en concreto, pero lo irónico del caso es que él la intentó hacer en concreto antes de hacernos la consulta a nosotros con el sistema liviano. Él la intentó hacer en concreto y 2 veces le fallaron las formaletas antes de que fraguara el concreto. Entonces ahí fue cuando decidió buscar otro sistema y entonces encontró que con el sistema de construcción constructivo liviano seco de pronto sí podría hacerlo y efectivamente ahí ya no tuvo ningún problema. Pero increíblemente que un medio especializado en construcción, en la reseña, no se hubieran dado cuenta o no se hubieran tomado el trabajo de averiguar lo suficiente como para darse cuenta de que esto era sistema constructivo liviano en seco y no concreto. Bien, en Latinoamérica, eh, ahí la experiencia es disímil. No se puede decir que ha sido un desarrollo uniforme, sino que hay que mirarlo por países. Entonces, en el sur, a nivel de Chile y Argentina y Uruguay, podríamos decir que son los países que más desarrollo han tenido a nivel de Latinoamérica y son los que desde hace más tiempo ya vienen manejando el sistema de construcción liviano en seco como una solución integral, ¿sí? Diría, junto con Costa Rica en Centroamérica, son los países en los que el sistema ha alcanzado más desarrollo. Y, por supuesto, nos llevan muchos años de ventaja a los países de la región andina. Aquí vemos, por ejemplo, una revista de Argentina. Estas imágenes son tomadas de una revista de Argentina que me parece muy interesante. Es una de las digamos, es un número de la revista del INCOSE, que es el Instituto de la Construcción en Seco, allá en Argentina, que es, como decir, el equivalente aquí de la Asociación de Construcción en Seco. Pero claro, ellos llevan ya muchísimos años, tienen una revista, periódicamente salen números, y pues obviamente todos los proyectos que salen allí son proyectos con sistema de construcción en seco, pero también los anuncios, la publicidad es de eh, proveedores o fabricantes de algunos de los elementos que constituyen el sistema de construcción liviano en seco.
Y me pareció muy interesante esta publicidad. Esto es de Siderar, que es uno de los fabricantes allá de estructuras en perfiles livianos de acero laminado galvanizado. ¿Sí? Eh, él se anuncia como cómo cree que es la estructura de esta casa. Entonces, lo que está diciendo es, aunque la casa por fuera, cuando usted ya la ve así terminada, le parece que es una construcción tradicional, incluso ese acabado nos parece que fuera como un ladrillito, ¿cierto? Como una piedra clarita. Y por supuesto, nosotros diríamos, si no vemos estas imágenes de acá, diríamos, esto es construcción tradicional. Pero lo que está diciendo la publicidad es que esto no es en construcción tradicional, sino que es en una solución mucho mejor, que es con bastidores en perfiles de acero laminado galvanizado, ¿sí? Es exactamente lo contrario de lo que sucedía aquí en Colombia a los comienzos por los prejuicios. Y es que al constructor le daba miedo decir que la construcción no era el sistema tradicional porque la gente iba a pensar que no iba a ser, que eso no era bueno, que no tenía la misma resistencia o no tenía la misma duración. ¿Sí? Entonces, para el momento en que sale en esta publicidad en Argentina, estamos hablando de que esto era por allá de los años 90, 94 más o menos, 93 es esta publicación, ya la percepción en Argentina del sistema liviano era totalmente contraria. Ya habían erradicado allá esos prejuicios que tenemos acá, o que teníamos acá, ya por fortuna se han ido también ido eliminando, pero eh, mm, al principio sí fueron un obstáculo para el desarrollo del sistema. Allá ya era lo contrario. La idea de que en vez de yo estar apenado de decir que la casa la estoy haciendo en sistema liviano, era todo lo contrario, era decirle a la persona, no, mire, esto es mucho mejor que el sistema liviano, ¿no? Bien, otro caso, en Chile, como les decía, es otro de los países donde más se ha desarrollado el sistema, es interesantísimo, es muy interesante, y ellos lo han utilizado mucho en vivienda, muchísimo en vivienda. En la charla de Simoresistencia comentábamos cómo en esos terremotos que hubo en el año 2010 en la América, el de California, el de Chile y el que hubo en Haití, pues la cantidad de víctimas fue sustancialmente menor en California y luego en Chile con respecto a Haití. Y básicamente la diferencia es, siendo el terremoto de una intensidad similar, la diferencia fue por el tipo de construcción utilizada. Entonces, eh, las víctimas en el caso de Chile, pues fueron muchísimo menos que lo que fueron en Haití, precisamente por el tipo eh, porque utilizan muchísimo el sistema de construcción liviano en seco. Aquí vemos un ejemplo muy interesante, porque es de vivienda, pero además de vivienda de interés social, eh, que se llama Villaverde. Esto es en la región de Maule, eh, y que es obra del arquitecto Alejandro Aravena. Es uno de los arquitectos latinoamericanos que ha ganado el premio Pritzker de la arquitectura. Ustedes saben que es como el equivalente al premio Nobel. En los premios Nobel no hay premio Nobel de la arquitectura, entonces el premio Pritzker se ha constituido como en el equivalente al premio Nobel para arquitectura. Es de los pocos arquitectos y, si no estoy mal, es el último latinoamericano que lo ganó. Creo que lo ganó en el 2015, en fin. Y pues él tiene una obra muy variada, ha hecho museos, ha hecho bibliotecas, bueno, ha hecho edificios, en fin. Pero indudablemente que en el otorgamiento de su premio tuvo que ver mucho este tipo de proyectos de vivienda de interés social, porque es que en la vivienda de interés social
todos sabemos que ahí hay unas exigencias mucho mayores por limitaciones de espacio y por limitaciones de presupuesto. Entonces, hacer maravillas con otras obras donde tienes todo el presupuesto, que es la sede de la empresa tal o lo que sea, y tenemos un lote y unas condiciones espectaculares, magnífico. Pero cuando uno tiene las limitaciones que tiene la vivienda de interés social, que no me puedo pasar de tantos metros, que no me puedo pasar de tanto presupuesto, pues ahí ya es mucho más difícil. Entonces, proyectos como este, como digo, son muy meritorios, y este tiene además dos cosas que son muy interesantes, y es que la vivienda digamos, lo que llamamos vivienda de interés social, en Colombia, pues no, sí, en Colombia, pues es una vivienda que pues va para la población con menos recursos económicos, y muchas veces lo que impide el desarrollo de estas viviendas es que la persona no tiene la plata suficiente para comprar la vivienda terminada. No, no, no la tiene. Entonces, muchas veces se pasan toda la vida ahorrando, ahorrando, ahorrando para ver si algún día pueden comprar la vivienda, y finalmente nunca lo logran, ¿sí? Entonces, de ahí viene el tema de la autoconstrucción, ¿sí? Eh, Pero la autoconstrucción pues tiene el problema de que pues la autoconstrucción pues ya se sale de toda normativa, ya no, en la construcción, ¿cómo garantizamos en la autoconstrucción que la vivienda cumpla con las normas de calidad, con las normas técnicas que requiere una vivienda? Entonces, en este proyecto es muy interesante porque contempla un crecimiento progresivo desde el principio, ¿no? Y ya se tiene más o menos, digamos, establecido cómo va a ser ese crecimiento progresivo, ¿ya? Entonces, las viviendas, solamente el lote completo de la vivienda es todo lo que yo estoy señalando acá, pero solamente se entregaba la mitad construida. Entonces, en la parte baja estaría un espacio que sería sala, comedor, cocina, en la parte de arriba una alcoba, un baño. Puede que eso no sea suficiente para la mayoría de las familias, pero se les deja un espacio que ya está delimitado, está cubierto, y ya tenemos paramento contra la casa vecina, y tenemos las vigas principales del entrepiso. Entonces ya le estamos, digamos, ya se le deja muy claramente el camino a seguir al dueño de la vivienda, para si él mismo puede, o con algún maestro, o con algún amigo, o con algún compañero, o se asocian entre ellos para poder dar la terminación a su casa mediante crecimiento progresivo y en altura. Fíjense ustedes, ya estamos haciendo un crecimiento progresivo también en segundo piso, ¿no? Entonces, al final, las viviendas, pues miren ustedes cómo quedan las viviendas ya después de esa complementación, ¿sí? Entonces, aquí sí, la persona puede finalmente tener su casa, no se tiene que esperar toda la vida para poder comprar su casa terminada, sino que él, en muchos casos, él mismo, en otros casos, con, con amigos o con compañeros, pueda darle terminación a su casa, ¿sí? Y para el chileno resulta mucho más fácil en términos generales, para la persona que no es experta en construcción, que nunca ha trabajado en construcción, es mucho más fácil empezar a levantar bastidores y aplicaciones de fachadas y paredes interiores con sistema liviano, que hacerlo en mampostería. Que hacer un muro en mampostería que me quede bien plomado, bien alineado, todo eso es una cosa seria, no es fácil.
Y después vaya y métale instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Todo eso es muchísimo más fácil en el sistema de construcción liviano en seco, ¿no? O sea, gente sin ser experta puede participar en la culminación de su propia vivienda. Bien, les decía que Costa Rica es otro de los países eh, donde el sistema ha tenido un gran desarrollo y tienen muy buenos ejemplos para mostrar de todo tipo de obras, pero especialmente en vivienda, ¿no? Y es interesante también porque Costa Rica tiene unas exigencias en dos temas que son muy importantes, que son tienen una actividad sísmica importante y también tienen el riesgo de vientos huracanados, esos vientos que de cuando en cuando, generalmente a principio de año, pasan por el Caribe, van hacia el sur de Estados Unidos, sur del Caribe, pero a veces alcanzan todavía más bajo a países como Costa Rica. Entonces ellos tienen esa doble amenaza, la de los sismos y la de los vientos huracanados. Entonces han aprendido a trabajar muy bien el sistema y fíjense cómo las casas, como estamos viendo aquí, es una casa toda de steel framing que no tiene estructura principal, es solo perfiles livianos. Sobre estas se colocan los tableros interiores, los tableros exteriores y la estructura se subdivide pues en todos estos parales que tiene cada uno de los bastidores. Aquí vemos, por ejemplo, elementos que son cintas de acero en X, haciendo de contrafuertes que van a quedar ahí. Esto después con las cerramiento, que en este caso son tablillas de filocemento, como estamos viendo en la parte baja, eso o sea, es como decir un siding, pero no en madera, sino en filocemento, esto queda totalmente tapado. ¿Y qué función está haciendo esto? Que nos está haciendo rigidizando la construcción para que pueda resistir el, el movimiento de un sismo o el movimiento o la fuerza de un viento huracanado, ¿sí? Entonces, al triangular de esta manera, rigidiza totalmente la estructura de este bastidor. No necesito llevarla toda la pared, solamente una parte. Con eso ya, cuando tenga una fuerza bien fuerte que esté tratando de formarla, la construcción va a resistir. La construcción va a resistir. Lo va a resistir perfectamente, sin ningún problema. Aquí vemos más construcciones en Costa Rica. Miren lo que era el render de esta construcción de 2 pisos también. Miren ya la construcción y miren la casa terminada, ¿no? Lo único que cambió fue el paramento, que aquí en la realidad pues es una tapia y aquí es unos pinos, pero la casa exactamente igual, eh, el render del diseño al resultado final. Más ejemplos, aquí es como unos multifamiliares campestres, o sea, en cada uno de estos edificios son bajitos, son de 3 pisos, hay apartamentos, todo, absolutamente todo steel frame. Y obras ya también de un valor arquitectónico, por ejemplo, toda la obra del arquitecto Bruno Estaño, un arquitecto chileno, pero que se fue muy joven a Costa Rica y haya hecho toda su obra, maneja supremamente bien el sistema de construcción liviano en seco, ¿no? Fíjense que ya en esta fachada que estamos viendo, esto es un automercado eh, en la población de Heredia. Nos damos cuenta de que esto todo es sistema liviano en seco, no se oculta para nada, sino al contrario, se ve perfectamente sus obras que es sistema liviano en seco, como lo vemos en esta casa. Muy buen ejemplo. Esto es una librería, no parecería, pero es una librería. Una capilla, bien, una obra supremamente interesante.
Y para terminar, Latinoamérica, bueno, no, que quedaría también Ecuador, pero antes Venezuela. Venezuela tuvo unos inicios que en el sistema de construcción liviano en seco, primero que Colombia, porque tuvo allá fabricantes de placas de filocemento y fabricantes de placa de yeso, por bueno, todas las situaciones que ha vivido Venezuela. Estas fábricas se acabaron y hoy en día, pues, todo lo que se consume en Venezuela del sistema de construcción liviano en seco es importado. Colombia, paradójicamente, traíamos muchas cosas de Venezuela y hoy en día es lo contrario, ¿no? Venezuela, Colombia es el principal proveedor en esto de Venezuela. Eh, Aquí hay un proyecto, en todos los proyectos que se alcanzaron a hacer, digamos que después de finales de principios del 2000 para acá, Venezuela pues se quedó como muy estancado en eso, pero no obstante hicieron algunos proyectos como este proyecto que fue hecho en el 2012, proyecto de vivienda de interés social en edificios de 4 pisos, se construyó en un año, 1.488 unidades. Bueno, es un proyecto a nivel de vivienda de interés social de lo mejor y lo más importante que se ha hecho en Latinoamérica, no solamente en Venezuela. En Colombia no hemos hecho una urbanización de estas características, no la tenemos todavía. Eh, y en otros países pues tampoco, ¿no? Entonces esto fue un hito en su momento, un proyecto que se hizo muy rápido, los acabados muy bien, eh, y ya el proyecto funcionando, ya habitado, pues era supremamente agradable, digamos que de las soluciones de vivienda de interés social que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica, pues esta realmente era de las mejores, era realmente de las mejores, un urbanismo sencillito, pero todo muy agradable. Pero cometieron un pecado gravísimo, cometieron un pecado gravísimo que da ganas de pegarse un tiro porque cometieron un pecado, como les digo, gravísimo, producto de esos prejuicios tontos, infundados que existen sobre el sistema. Y el pecado fue que esto lo construyó una constructora turca que se llama Suma, con doble M, eh, que tiene pues toda la experiencia del mundo. Los materiales son de primerísima calidad, los tableros que se utilizaban aquí, pues todo eran importados, todo de primera calidad. En ese momento en Venezuela ya no se producía nada, entonces aquí ni decir que es que el material era de mala calidad, no, no, esto era material de primera y todo era importado. Pero ese prejuicio que tenemos en los países, en la zona tropical y especialmente en la región andina, de que si la construcción no es en ladrillo, no es segura, no es segura. Mucha gente tiene la idea de que, o tenía la idea, bueno, se está, como les digo, logrando cambiar corregir estos prejuicios, pero se había la idea de que a mí me podían robar en mi casa rompiendo las paredes y entrándose por las paredes. Imagínense semejante prejuicio. Yo tuve muchas veces que en las presentaciones que hacía cuando estaba vinculado a una de las empresas que estuve vinculado, fabricantes de productos para el sistema, de que me hicieran esa observación. Pero ¿y entonces cómo voy a hacer yo para que no se me vayan a meter a mi casa a robarme rompiendo las paredes? ¿No? Entonces, como digo, es un prejuicio absolutamente infundado porque nunca
En los casi 30 años que llevo con el tema del sistema, que yo me vinculé al sistema cuando empezó el sistema como una solución integral en Colombia, que fue a mediados de los 90, he sabido de nadie que se le hayan entrado rompiendo las paredes. Primero porque eso no es nada fácil, eso no es tan fácil como se cree. Eso, para poder hacerlo, habría que ir con un equipo de instaladores para que sepan cómo hacerlo. Pero es que además es algo absolutamente iluso, porque es que es mucho más fácil. Sí conozco construcciones que les han robado, sí conozco construcciones que les han robado, claro, pero ¿cómo les han robado? Forzando la cerradura o por una ventana, rompiendo un vidrio. Eso siempre va a ser más fácil. Nadie, ningún ladrón se va a complicar la vida poniéndose a romper las paredes, ¿no? Pero, sin embargo, ese prejuicio hizo que eh, a los constructores se les pidiera, como le digo, esto no fue idea de los constructores, fue una exigencia que le hicieron a los constructores, le pusieran en el primer piso un envolvente en una especie de muro en concreto, pues con una malla ahí, y para que el primer piso quedara protegido y entonces así la gente no se fuera a meter a robar a los apartamentos del primer piso por rompiendo las paredes. Ya del primer piso hacia arriba, pues obviamente ya ahí sí no hay problema porque ya están más altos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que esa envolvente rigidizó totalmente la construcción y cuando vino el sismo, pues les impidió, digamos, que el edificio se flectara digamos, como una espiga que se vaya para un lado, para el otro, con el movimiento sísmico, pero que regrese a su posición, que es precisamente una de las cualidades que tienen las estructuras metálicas, que tienen mucha flexibilidad, que pueden absorber mucho movimiento, sin fracturarse, sin colapsar. O sea, la construcción liviana se ladea, como les mostraba en esas pruebas de sismoresistencia en ese video de la Universidad de San Diego en California, como un edificio de 6 pisos se mueve, le están produciendo un movimiento similar a de un sismo de mucha intensidad. La construcción se va de un lado a otro y regresa. Y no ha pasado nada, porque los tableros de fibrocemento y eso no se desprenden, no le caen a nadie encima. La construcción no se fracturó, no hay riesgo, no hay colapso, ¿sí? Pero aquí sí lo hubo, en algunos de estos. ¿Por qué? Porque este anillo, como decía, este envolvente, fue como una férula que se le puso a la construcción, al edificio en la base, y entonces el edificio ya no pudo tener ese movimiento y el movimiento lo empezó a tener fue a partir del piso hacia arriba. Entonces, el movimiento en algunos casos fue tan fuerte que rompió este primer envolvente, el primer piso, y por eso este primer piso en algunos casos colapsó todo. Hay edificios que parece que el edificio no fuera de 4 pisos, sino fuera de 3 pisos. Uno dice, este edificio quedó perfecto, pero solamente que se le desapareció el primer piso. Claro, el primer piso se desbarató. Eh, y en otros casos, por supuesto, termina fracturando la estructura, eh, la estructura del edificio, porque claro, en ese punto no está previsto que la estructura se muera, la estructura se mueve es a partir de la base con sobre la cimentación de concreto. Como digo, una verdadera lástima porque esta era una obra hasta hace pocos meses que se produjo el terremoto, que era un ejemplo para toda Latinoamérica de vivienda de interés social en edificios eh, en sistema de construcción liviano en seco. Bien, Ecuador. Ecuador también eh, es otro de los países donde más se está desarrollando el sistema.
y en eso ha tenido que ver muchísimo justamente los sismos, ¿sí? Digamos que en Ecuador y Colombia ha habido como una especie de competencia, pues, en el buen sentido, ¿no? Eh, Porque Ecuador es un país que visitaba con frecuencia cuando estaba en mi labor de asesor técnico del sistema y pues parecía como que de repente hasta llegar al año 2000 Ecuador nos había tomado una ventaja, luego Colombia empieza a tomar ventaja, surgen fabricantes, ahora lo veremos, de placas de cemento, de yeso, perfiles y todo. De repente en el año 2016 viene ese terremoto, el mes de abril, y que pues, tuvo como epicentro una ciudad de la costa, sobre que afectó mucho todas las poblaciones de la costa, ¿no? Desde Esmeraldas pues hasta eh, Pedernales, eh, Puerto Viejo, Manta, incluso hasta el mismo Guayaquil, en fin, pero también llegó al interior, llegó a Quito, que está a kilómetros de la costa, a las ciudades del interior y está en la parte arriba de la montaña. Entonces, eso le dio un impulso tremendo al sistema liviano porque los constructores allá dijeron, no, 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 tenemos que empezar a construir con algo que realmente sea mucho más fiable y que no nos vengan luego demandas y cosas como ocurrió muchísimo en Esmeraldas, por ejemplo, de construcciones muy bien hechas y que se fueron, que se agrietaron, se dañaron totalmente. Entonces, en el 2016, Ecuador empieza como un nuevo impulso del sistema y nos alcanza y nos empieza a pasar a Colombia, ¿no? Bueno, ahí estamos en Colombia otra vez también ya poniéndonos al mismo nivel y se han convertido en los países en la región con más, en los que más auge está teniendo el sistema. Aquí, como decía, vemos unas obras muy buenas y aquí vemos algunas de las máquinas que algunos fabricantes están trayendo para fabricar estructuras de perfiles de acero laminado galvanizado, pero a la medida, sobre planos. Esto cortan los perfiles a la medida exacta y le hacen abolladuras para colocar luego los tornillos de manera que el instalador no se pueda equivocar, los ensambles se hacen con toda precisión y por supuesto el rendimiento de estas obras es fabuloso, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, la prefabricación de bastidores para la reconstrucción del mercado de Manta. Esto es una foto un poquito borrosa porque es de periódico de cómo se reconstruyó el mercado de Manta a raíz del terremoto. Hubo que reconstruirlo todo. Esas son cosas que no pueden esperar a reconstruirse. La ciudad no se puede quedar sin mercado, se puede quedar sin otras cosas. Hay otras cosas que se pueden ir recuperando, reconstruyendo más lentamente, pero el mercado no. Entonces, para eso tuvieron que hacer la reconstrucción de todos estos son puestos de mercado. Se hicieron unos módulos, unas soluciones modulares y se prefabricaba todo en estas máquinas que es una máquina pequeñita, esta es de las más pequeñas, hay unas más grandes, pero finalmente no son máquinas muy grandes. Pero ¿por qué comento esto? Porque es que cuando un país ya hay máquinas de steel framing, es decir, ya no es solamente el perfil estándar de 244 o de 305 que encuentra uno en las estanterías allí de los distribuidores, sino que son máquinas que ya me fabrican los perfiles a la medida para hacer el bastidor y ya no me están entregando perfiles, sino que es que me entregan estructuras listas para yo llegar y armar como esto, como un mecano en la obra, en cuestión de ya no, ya no semanas, sino días y a veces horas, ¿no? Entonces, es un indicativo de que el nivel de desarrollo del sistema en ese país ya es muy alto, ya es muy alto. Y en Ecuador en este momento hay 6 máquinas. Es decir, hay 6 fabricantes que tienen máquinas de steel framing. Eso quiere decir que el uso del sistema se está generalizando, se está masificando muy rápidamente.
Miren aquí la relación de fabricantes de perfiles estándar y relación de fabricantes de perfiles TIP. Yo les decía que seis, perdón, no son dos, cuatro, seis, siete. Siete fabricantes que tienen ya fábricas de steel frame. Uno de esos es una constructora que se llama Urbicasa, eh, y una constructora de construcción tradicional, en ladrillo, mampostería, en fin, de toda la vida. A raíz de este terremoto decidió cambiarse totalmente, no volver a hacer construcción tradicional, sino únicamente en sistema de construcción liviano en seco. Esta es una de sus primeras obras, que se llama, es una urbanización de, podríamos decir, estrato 3, 2, 3 aquí en Colombia. Se llama Gardens Club 2 al norte de Quito. Y bueno, es un ejemplo extraordinario. Este constructor compró máquina de steel framing. O sea, no es que él le va a comprar los perfiles a un fabricante, no, él ya decidió que mmm, como va a hacer toda su construcción ahora en sistema liviano, pues él quiere ser el proveedor, él ser el mismo proveedor de sus propios perfiles. Miren ustedes las imágenes de la obra en construcción. Por supuesto, estas construcciones son totalmente sismoresistentes, porque es que Ecuador tiene una actividad sísmica como tanto o más que la que teníamos aquí en Colombia, ¿no? Y si el problema era los daños por la sismoresistencia, pues por supuesto esto tiene que garantizar que sea totalmente sismoresistente. Pero lo interesante es eso, ¿no? Miren los entrepisos, no son las placas de concreto, que tenemos que vaciar el concreto y una formaletería y todo eso, no. Es unas cerchitas en acero laminado galvanizado, que esto no lo hace toda la máquina, y simplemente se colocan los tableros de filocemento encima y ya está el entrepiso. Ya la gente puede transitar por encima y seguir trabajando en las aplicaciones del segundo piso. Las escaleras, todo, absolutamente todo en steel framing, ¿sí? Y miren cómo ya cuando llega la parte de acabados, ya se nos empieza a aparecer como construcción tradicional. Esto también hago énfasis porque ese es otro de los prejuicios que se ha tenido con el sistema, y es que con el sistema liviano en seco no se pueden tener los mismos acabados que en la construcción tradicional. Se pueden tener exactamente los mismos acabados, exactamente los mismos acabados. No hay ningún acabado que uno pueda decir, no, es que este acabado yo no lo puedo tener en el sistema liviano en seco. Miren ustedes, incluso si quiero tener fachaleta de ladrillo, como lo estamos viendo aquí en esta construcción, en las imágenes al interior, a nivel de pisos, de paredes, de cielos rasos, en la cocina, en todas partes, si no les hubiera mostrado las imágenes anteriores, pues seguramente que todos pensarían que esta es una obra en sistema tradicional, convencional. Y cuando ya está terminada, lo mismo, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia de si esta obra se hubiera hecho en sistema tradicional a nivel de acabados? Pues ninguna. Sería exactamente la misma apariencia, no hay ninguna limitación en ese sentido. Bien, entonces vamos ahora sí